Buenas tardes, compañeros. Hoy les venimos a hablar sobre el modelo curricular intercultural y democrático. Mi grupo está conformado por Lorena Castillo, Paula Gómez, Gabriela Flores, Daniela Gallego, Danielsa Guerra y mi persona, Yeris Montes. Primero le empezaremos a hablar sobre el modelo curricular intercultural. Pero bien, ahora, ¿qué es la interculturalidad? Bueno, la interculturalidad es la interacción de las diversas culturas y esta no se limita a un grupo, ya que incluye un contexto más amplio que es la sociedad, los valores y las actitudes que están presentes en la cultura de los estudiantes y de los que la institución escolar debe desarrollar, ya que la escuela, como bien sabemos, construye el espacio de socialización más potente y para educar son necesarios los valores que practiquen una sociedad plural sin ningún tipo de segregación. Bueno, pero ¿cómo influye ahora la interculturalidad en el modelo curricular? Bueno, el objetivo de la propuesta curricular intercultural debe ser ayudar a que todos los estudiantes comprendan la realidad social y cultural desde la complejidad y la diversidad. Y asimismo, dotarlo de los conocimientos, las destrezas, las actitudes necesarias para que hagan una reflexión sobre su propia cultura y de la de los demás. De este modo, un proyecto curricular intercultural se centraría en la diversidad cultural y la inclusión de elementos curriculares que contemplen los rasgos característicos de estos diversos grupos culturales. Entonces, McCarthy en 1994 propone una... Bueno, siguiendo con los enfoques, McCarthy en 1994 propone una clasificación de enfoques. Tenemos el sociodemócratas y el crítico. Entonces, el enfoque sociodemócratas plantea la necesidad de reformas curriculares con el fin de atender las necesidades de grupos culturales específicos, ya sean minorías culturales, emigrantes, culturas deprivadas, etc. Estas propuestas curriculares tienen como importancia los programas de educación bilingüe que supieran el conocimiento de la lengua y de la cultura de estos grupos. Siguiendo con el enfoque crítico, tenemos que implica una preparación a los estudiantes para analizar su realidad social de forma crítica y completa. Pero no solo basta con saber analizarla, la finalidad última de esta es comprender cuáles son los mecanismos que explican la diversidad y la desigualdad. Los elementos del currículo intercultural. En el campo educativo, la expresión currículo intercultural tiene que ver con marco teórico práctico, Arroyo 2000. A partir de aquí, el currículo intercultural se construye con los mismos elementos curriculares básicos de cualquier planificación didáctica. Según estos elementos, los objetivos, primero que todo, pretenden descubrir la propiedad idéntica cultural. Esto para que se alimente un autoconcepto independiente y potencialmente útil a la sociedad. Restaurar el lenguaje materno como instrumento de pensamiento, vehículo de conocimiento cultural y medio para el intercambio intersubjetivo. Por otra parte, las metodologías de este elemento nos plantean que se lleva consigo estrategias interculturales innovadoras y creativas, según Betsalud 2002 y González 2002, que se pueden clasificar como de intervención educativa, sociales, pedagógicas, organizativas y de agrupamiento. Para el desarrollo de los métodos que se necesita que se clarifiquen los valores y actitudes que se desean conseguir, bien sea de tipo corporal, intelectual, moral, social, ecológico. Como actividades podemos destacar conocer el patrimonio natural, histórico y cultural, respetando su diversidad y desarrollando la sensibilidad artística y de interés por medio del ambiente. Como segunda actividad tendremos que se puede desarrollar a través del conocimiento histórico, valores relacionados con los derechos humanos y la democracia. Como recurso nos muestra que los materiales y apoyos pueden ser orales, escritos, audiovisuales. En los espacios
nos dice que la organización del aula y los agrupamientos de los alumnos según las actividades que se van a llevar a cabo o los intereses y las motivaciones de actividad de gran grupo, aula o pequeño grupo. La pluralidad de técnicas y modalidades de trabajo pueden ser prácticos, de investigación, de observación, de análisis, de exposición, de debate y de interpretación. Esto con el fin de lograr un buen elemento que ayude para generar un currículo intercultural más estable y de acorde a los modelos educativos multiculturales. Iré ahora con el esquema del diseño curricular del modelo intercultural. En el primer punto encontramos la exploración de preconceptos. Cuando habla de exploración de preconceptos, habla de la exploración de las ideas previas e interpretaciones que configuran los preconceptos del tópico curricular en cada alumno o alumna. Nuestra tarea como docente es hacer surgir los esquemas del conocimiento a través de actividades que lo pongan de manifiesto. Así estamos partiendo del referente cultural propio con las evidentes posibilidades de vivencia y motivación. Seguidamente encontramos la expresión y representación de los referentes propios, lo cual hace referencia a la importancia de poner en manifiesto y reflexionar sobre la diversidad de elementos que contribuyen a definir cualquier tópico, ya que colocar en común las realidades y referentes personales de los alumnos les ayudará a comparar su vivencia con la de otros y podrán darse cuenta que cada uno posee y aporta matices diversos. Es así como trataremos de evitar la concepción de modelos inalterables y estándares e impulsaremos una actitud positiva hacia un cambio y la diversidad. En el tercer punto nos habla de la ampliación del campo conceptual con referencias ajenas. Es decir, se debe poner en crisis los esquemas conceptuales iniciales propios mediante actividades de contrastación y comparación, enriqueciendo y aportando, modelos conceptuales aún no contrastados, partiendo de un concepto restringido para evolucionar a otro más amplio y complejo, trabajando el respeto y la valoración de otras concepciones. Luego viene la contrastación de los referentes, es decir, la problematización del contenido. Este punto hace referencia a la modificación de los esquemas previos. El aprendizaje supone una dinámica de cambio de los esquemas conceptuales no pertinentes a otros de mayor competencia. Como todos sabemos, debe ser un ambiente rico y diverso en interacciones, lo que nos facilitará todo el proceso. Es decir, debemos contar con un ambiente rico y diverso en interacciones para que nuestro proceso fluya de la mejor manera. Ahora hablaremos de la ampliación de los nuevos esquemas de contracción y su finalidad, con el fin de que si el alumno llega a asimilar comprensivamente los nuevos conocimientos, será capaz de transferirlos a diversas situaciones y tratará de aplicarlos con otros problemas prácticos. Y por último, hablaremos de la contrastación de los esquemas iniciales, o sea, las reflexiones del proceso. Se debe analizar una reflexión y analizarla, evaluar sobre el proceso de desarrollo y aprendizaje. Ahora hablaremos del currículo democrático. Un currículo democrático es aquel que intenta ayudar a los estudiantes a adquirir conocimientos y destrezas en muchos aspectos en los que se pretende brindar una educación más significativa, basada en la democracia.
Hacemos referencia a la educación más significativa, donde el estudiante asocia información nueva con la que ya posee, reajustando y reconstruyendo ambas informaciones en este proceso, es decir, con la información que se le está impartiendo en las aulas de clase, con la que él ya posee, dependiendo de su formación en casa o de lo que él piensa, de la visión del mundo que tenga. Entendiendo entonces la democracia como un derecho, el cual comienza a desarrollarse en la escuela, ya que es allí donde el estudiante se relaciona, interactúa y pasa el mayor tiempo. Es en el aula donde el maestro debe crear esos ambientes de participación, de debate, que sea inclusiva, donde todos puedan ser libres de pensar y hablar hablar y opinar diferente frente a los demás. Es donde el estudiante comienza a crear su criterio propio, su identidad frente a cualquier tema, pensar de manera crítica y libre, sin sentir miedo a ser juzgado o señalado por pensar de manera diferente. La democracia en la escuela implica una consideración de la infancia como competente y capaz, concretada en el presente, es decir, en su presente, en el contexto en el que él se desarrolla, en posibilitar el desarrollo de sus derechos y crear espacios de la vida, es decir, en la escuela, exactamente en el aula de clase, en los que el docente cree los ambientes en los que se pueda participar, tomar decisiones y elaborar su propia identidad. Pensar en un currículo democrático dentro de la escuela permitiría una diversidad de contenidos, que a su vez serían explicados, aplicados a partir del contexto que se desarrollan. Además de integrar dentro de la escuela culturas silenciadas como culturas juveniles, personas con necesidades especiales, culturas indígenas, etcétera, a las cuales se les ha negado ser reconocidas o se les ha negado hasta el acceso a la educación en las escuelas. Por otro lado, también permitirá reconocer los contenidos desde varias perspectivas, es decir, no solo desde la visión ganadora o desde el hombre, sino también desde la mujer y desde las personas que participaron en el desarrollo de los hechos. Aquí es donde se ve esa libre personalidad, donde se comienza desde el aula a crear conciencia, hacer que los mismos estudiantes se den su valor. Si es a la mujer, a saber que ella tiene los mismos derechos que el hombre. Y es aquí donde el niño comienza a hacer posible este derecho democrático en el que pueda pensar, hablar y actuar diferente y en también saber que tiene unos derechos. De igual manera saber que tiene unos deberes dependiendo obviamente y conociendo las leyes, que esto es donde entra el rol del maestro en hacer conocer estas leyes, cuáles son esos deberes y cuáles son esos derechos que tenemos. Hablaremos sobre sus enfoques. Primeramente encontramos el enfoque crítico-social. Está dirigido a la construcción conjunta entre profesores y estudiantes, buscando la transformación, la acción y la reflexión. La teoría y la práctica se unifican en un proceso razonable y dialógico, en el que se genera un enfrentamiento entre estos ante la realidad objetiva, en la cual viven y en la cual se desarrollan. La fuente de los contenidos es la propia realidad social o el contexto de la propia escuela. Implica entonces este enfoque crítico-social, la colaboración de los docentes, padres y estudiantes en el proceso de transformación y de reflexión. Al hablar del enfoque práctico, hablamos del desarrollo del currículo desde una base cualitativa, donde la explicación y el diálogo son la base en el aprendizaje. Este enfoque se interesa por el proceso de enseñanza y aprendizaje y no por el producto, es decir, por el proceso. El estudiante en su rol activo y el docente en su rol investigador generan un ambiente de igualdad, comprensión afectiva, reflexión analítica, toma de decisión, deliberación, etcétera, en los que se promueve la discusión razonada, flexible y crítica. Bajo este enfoque práctico, el currículo debe evaluarse e investigarse permanentemente. Esto permite que los profesores aprendan y mejoren su práctica a través de la reflexión misma y para la solución de problemas a través de la investigación-acción.
Luego de comprender los enfoques de este currículo, hablaremos sobre unas características esenciales. Este se sustenta sobre los valores que reclaman la realización de la justicia social a través de la escuela, lo que lleva a proveer a todas las personas el bien esencial de una buena educación. Y en segundo lugar, asumir en la sociedad, la escuela y los docentes aquellos compromisos que son precisos para garantizar esta buena educación. Lo anterior debe tener en cuenta qué aprendizajes serán impartidos y logrados a lo largo de la vida escolar del estudiante, qué contenidos serán seleccionados en relación con los estudiantes, su contexto y qué sería humano y justo construir desde lo reflexivo y lo crítico. ¿Qué oportunidades, actividades, experiencias y relaciones educativas se deben realizar para que la diversidad de estudiantes cuente con un ritmo que logre los aprendizajes esenciales para llegar a este fin de la buena educación? En segundo lugar, encontramos que exige ser pensado y establecido a través de procedimientos democráticos de participación. Estos tienen que estar acordes con valores, criterios y las decisiones no pueden vulnerar ninguno de los aspectos anteriormente mencionados, ya que, como antes lo mencionamos, este currículo valora a todos los que son partícipes de él, como el profesorado, el alumnado, la escuela en sí e incluso el contexto en el que se encuentra. Por último, encontramos la participación como un derecho. Este currículo busca la participación de todos los involucrados. La participación es un derecho en el sentido de la expresión y la escucha de la opinión. Sin embargo, también es un deber del profesorado, ya que reclama una implicación activa, consciente y reflexiva, crítica, constructiva y responsable ante la capacidad para hacerse oír e incluir en las decisiones sobre el currículo. Es decir, que podemos inferir que este es riguroso. Por otra parte, este derecho tiene sus implicaciones, ya que debe haber un compromiso profesional y ético de asumir lo propuesto en aras del bien común y actuar con responsabilidad. En este momento abordaré un tópico muy importante y son los elementos del currículo democrático. En primer lugar tenemos el propósito, es decir, el para qué enseñar. Este currículo tiene el objetivo de brindar una buena y útil educación, la cual le permite al educando ser parte de la sociedad, siendo éste capaz de vivir pacíficamente en ella, ya que es muy compleja. A su vez, promueve la práctica de los valores sociales como lo son la igualdad, la libertad y la solidaridad. No permite la discriminación, ya que es muy inclusivo. Por otro lado, tenemos los contenidos. ¿Qué enseñar? Este integra múltiples contenidos posibles, como son contenidos culturales, contenidos de problemas cotidianos y reales, contenidos personales y contenidos sociales. Otro punto es la metodología. ¿Cómo enseñar esos contenidos? En esta, la práctica real diaria en el aula influye en las actividades y valores. Debe darse un compromiso con la construcción de una cultura cooperativa en el aula. Se enseña bajo un método investigativo y por descubrimiento, como lo son técnicas activas y participativas, los foros, las entrevistas, los trabajos en equipos, la observación, y su finalidad es el desarrollo de las estrategias de aprendizaje por el alumno. Ya por último tenemos la evaluación, es decir, el qué, el cómo y el cuándo evaluar. Esta evaluación va centrada en mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje y su énfasis está dado más que todo en los procesos que en los resultados, para así conocer las estructuras de aprendizaje de los alumnos. ¿Cómo así las estructuras de aprendizaje de los alumnos? Es decir, cómo los alumnos van construyendo sus propios esquemas de aprendizaje, o sea, cómo van haciendo ellos para adquirir y apropiarse de esos saberes. Ahora hablaremos de las fases del diseño curricular. Estas fases están dadas en 5 momentos. El primer momento son las bases conceptuales.
y son las teorías de construcción social. Esta fundamentación se apoya de los derechos humanos como un nuevo paradigma cultural educativo, de tipo axiológico, donde se le dan valores se le atribuyen los valores, se le toman los valores de las cosas, e integrativo. El punto de partida se da desde las necesidades y contradicciones axiológicas y valorativas. De allí depende la selección de las tareas, los contenidos, las orientaciones de la educación. El segundo punto es la delimitación del problema. Aquí se deben detectar las necesidades de esa problemática. A su vez, lo que es la ubicación del problema que va a ser objeto de estudio para analizarlo detalladamente y así encontrar muchos aspectos que sean de valor para reconocer ese tipo de situaciones. También buscar la solución de las dificultades, clasificar ese problema, determinar sus propiedades e identificar el lenguaje conceptual, como también se deben priorizar en los subproblemas. ¿Por qué? Porque no se deben dejar de lado otros problemas que existen en ese contexto. Otro punto son el ambiente de aprendizaje y la reflexión sobre la acción. Esta es de tipo participativo. Aquí se analizan las necesidades, las condiciones que motivan, que llevan a la formulación y a la verificación de hipótesis, las condiciones para la recolección de la información y se deben aclarar los intereses, los argumentos y las posiciones, entre otras cosas. Aquí se debe tener también sensibilización con esa problemática y se debe definir la manera para aproximarse al objeto de investigación, precisando las relaciones con el conocimiento que se tiene alrededor de esa problemática que se detectó. Otro momento es las alternativas de solución. Estas son de tipo actitudinales que promueven el desarrollo de la conciencia humanista, cognitivista, de análisis y de conocimientos. Y ya por último tenemos lo que es la elaboración de una red de planeación. Esta recoge todos los pasos mencionados anteriormente y abarca lo que es el núcleo central del problema, el lenguaje conceptual, los valores y los derechos, tener en cuenta el contexto general, las situaciones de aprendizaje y brindar alternativas de solución a la problemática de investigación.